Para el siguiente proyecto web vamos a trabajar la función de modificar, la cual se va a encargar de actualizar los datos de un objeto que está almacenado en una lista, la cual estamos guardando en una variable de sesión. Para ello vamos a continuar, a darle continuidad como tal a nuestro proyecto en Java, el cual tiene la siguiente estructura que se compone con los videos que hemos trabajado anteriormente. Doy un repaso a grosso modo sobre su estructura, en la que tenemos el index, el cual contiene todas las opciones, la opción de login, que está recibiendo usuario y password, pero se está autenticando, en este caso con datos quemados, puesto que todavía no estamos interactuando con base de datos, un formulario de registrar y el formulario de posibles clientes. Tenemos la lógica del negocio. Recuerden que estamos manejando una arquitectura MVC en la que tenemos la lógica del negocio, los controladores, modelos y lo que corresponde a las vistas. Los modelos hacen referencia a los objetos y lo que compone nuestra vista. El controlador es el que se encarga de recibir las peticiones y el BL el que se encarga de procesar los datos. Dentro de posibles clientes, si revisamos tanto formulario como controlador, teníamos unas funciones ya específicas que consistían en dar, que se encarga de almacenar la información en una lista de objetos y se encarga en la vista de procesarla y graficarla en una tabla. Dentro de esa tabla tenemos dos opciones que son modificar y eliminar. La de modificar se encarga de pasar los datos de la tabla a los campos correspondientes y el botón de eliminar que se encarga de borrar ese objeto de la lista de objetos almacenados en sesión. Listo, damos un paso rápido por acá. Tenemos el método de eliminar, cargar, modificar y el método de guardar. ¿Listo? Todo lo que tenemos acá solamente es recepción y almacenamiento de datos en variables de sesión. ¿Listo? Recordemos que en el controlador solamente se reciben y procesan solicitudes, no se realiza ningún proceso lógico. ¿Listo? Como tal, no tenemos ningún proceso lógico acá, solamente estamos recepcionando y leyendo información. Para la opción que nos hace falta, que es la de modificar, listo, vamos a poner un momento acá las funcionalidades como tal que tenemos. Vamos a ejecutar un momento el de posibles clientes para mostrar el avance del proyecto, cómo lo llevamos hasta este punto. Esto esperamos como tal que compile. Tenemos entonces nuestro proyecto listo para correr. Lo vemos a continuación. Este es el formulario de posibles clientes. Esperamos como tal que cargue el formulario. Revisemos si no tenemos ningún punto de interrupción corriendo por acá. Efectivamente, no lo tenemos. Listo, tenemos nuestro formulario. Estas son las opciones de las que se compone. Nos hace falta la de modificar. Vamos entonces a mostrar cuál es el funcionamiento de lo que tenemos hasta ahora. Vamos a poner la empresa, nombre de la persona, apellido, título, correo electrónico. Listo, copiar este correo electrónico para que sea el mismo correo electrónico secundario. Teléfono, fax no tiene, Moji tampoco, sitio web tampoco, fuente del posible cliente, le decimos que es una recomendación externa. El estado es que está contactado, sector empresa grande, cantidad de empleados 50, ingresos anuales 2.500, calificación le decimos que está activo, no participa en correo electrónico, el ID de Skype no tiene, Twitter y correo electrónico secundario. Vamos y damos guardar. Listo, nos muestra por aquí el mensaje se realizó proceso con éxito. Y en la parte de abajo vemos que tenemos los registros entonces que están almacenados en una lista de objetos graficados en una tabla. Nos dice la cantidad de registros
Y en la última opción nos da dos posibilidades de elección que son modificar y eliminar, las cuales ya tenemos programadas dentro de nuestro controlador. Si damos modificar, lo que se encarga ese botón es de pasar la información del registro, es decir, este que acabo de seleccionar, pasarlo a donde, es editable, es decir, a los campos que corresponde cada información. ¿Listo? Ya estando la información en estos campos, puedo yo modificarla, decirle que es intento de contacto, decirle que digamos ya tiene fax, cambiar la empresa por acá. ¿Listo? Puedo hacer diferentes cambios y la idea es que al yo dar en el botón modificar, esta información que yo acabo de cambiar se actualice donde en la lista que está graficada en esta tabla. ¿Listo? Para eso vamos entonces a nuestro controlador y vamos por acá a construir un método público vacío que va a ser el encargado de representar la opción de modificar. ¿Listo? Vamos a poner entonces el HTTP request, que es el que se encarga de recibir las peticiones, y el HTTP response, que es el que se encarga de dar la respuesta. HTTP servlet response, por acá está. Ponemos por acá los tipos de excepciones que se pueden presentar, que son de tipo servlet exception y de tipo exception. ¿Listo? Esto es como tal la estructura que ya hemos venido trabajando anteriormente. Tenemos nuestro try catch para manejo de excepciones, la variable exception. ¿Listo? Y como lo hemos venido trabajando, le decimos que hacia el formulario vamos a retornar. Entonces, para retornar información desde el controlador hacia el formulario, ponemos request.setAttribute. Vamos a retornar un mensaje con el mensaje de la excepción. Y así mismo, como ya definimos un parámetro que vamos a pasar al formulario o a la vista, le decimos que vamos a pasar también otro parámetro que es stTypo. Y como está en el catch, es tipo error. ¿Listo? Ahora sí, para enviar estos datos hacia el JSP, ponemos request.requestGetDispatcher. Listo, ponemos entonces request.getRequestDispatcher, a lo que nos estaba faltando. Y le decimos hacia dónde va a redirigir o hacia dónde va a pasar la información. Entonces le decimos que el formulario se llama, es este de acá. O sea que ponemos aquí posibles clientes. .jsp. ¿Listo? Cuando es un JSP debemos establecer la extensión. Cuando es un controlador solamente con el nombre sin extensión .java. ¿Listo? Listo, así que ya estamos redireccionando. Vamos a trabajar entonces en nuestro try. Lo primero que vamos a hacer es que en el try vamos a definir una lista. ¿De qué tipo? Entonces hacemos relación. Si estamos en posibles clientes, la lista va a ser de posibles clientes. Listo, le damos un nombre acá alusivo. Decimos que esto es igual a new array list. Listo. Y le decimos de qué tipo. Models.cls posibles clientes. Listo. Listo. Vamos entonces a continuación
a definir el HTTP session, que es el que se encarga de almacenar las variables de sesión. Decimos request punto get session propiedad true y hacemos la siguiente validación. Por acá en el botón de guardar, nosotros estamos almacenando la información en una variable de sesión que se llama de la siguiente manera. Se llama sesión-lst posibles clientes. Entonces, ese mismo nombre es el que voy a poner por acá. Entonces le digo que si la sesión, vamos a obtener una en específico. ¿Cómo se llama? Se llama sesión lst posibles clientes. Si esto es diferente de nulo, es decir que la variable de sesión existe y hay datos guardados, entonces a esta lista de objetos que acabamos de crear le asigne esa sesión. Primero debemos realizar un casteo. ¿De qué tipo? Decimos que la variable de sesión contiene una lista de quién, de modelos del tipo posibles clientes y le enviamos la variable de sesión. ¿Listo? Para poder que no nos saque ningún tipo de error. Una vez ya recuperada la información que está en sesión, debemos decirle lo siguiente. Vamos a decirle que vamos a incluir esa lista en un arreglo, en un for, perdón, para recorrer todos los objetos y saber cuál es el que vamos a modificar. Vamos a declarar aquí una variable de posición, tipo entero, inicializada en 0, puesto que un arreglo inicia desde la posición 0, por eso incluimos aquí 0. ¿Listo? Entonces vamos acá, hacemos la condición de un if y le decimos que si del elemento que está recorriendo la propiedad getInCódigo es igual, vamos a realizar una comparación de un parámetro que le estamos enviando que se llama getParameter, se llama código modificar, es el nombre que le vamos a dar, código modificar, pero como esto viene en formato de string, recordemos que todo lo que leemos desde JCP viene en string, debemos realizar un casting para convertirlo a entero. ¿Listo? Ya estamos validando, convirtiendo, listo. Vamos a ver qué nos dice. Nos dice que se esperaba un paréntesis. Vamos a ver. Sí, efectivamente, nos falta un paréntesis. Si coincide la información, le decimos que hasta aquí llega el ciclo, se rompe. De lo contrario, vamos a ir incrementando la posición para darnos cuenta cuál fue el objeto que coincidió y en qué posición está para entrar a modificar específicamente ese objeto. Listo, de una vez entonces esta parte, debemos ir a posibles clientes. Y como la información que estamos guardando en sesión está en este objeto, ¿listo? Que viene del proceso cargar modificar, que si no estamos al tanto de qué hace el proceso, podemos evidenciarlo en el video anterior. ¿Listo? La información que estamos seleccionando de la tabla queda almacenada en este objeto. ¿Listo? Para saber cuál fue el que él seleccionó de la tabla. Entonces de ese objeto vamos a obtener una propiedad que nos va a servir a continuación. En esta sección, aquí en los botones, vamos a agregar una etiqueta de input type test name. ¿Qué nombre le pusimos acá? Le dijimos entonces que se llamaba código modificar. Entonces venimos acá, ponemos el mismo nombre, mismo ID, le indicamos aquí el value y vamos a incluir entonces un scriptlet. Listo, recordemos que el scriptlet es código Java embebido dentro de un formulario HTML. En este caso un JSP porque es interpretado como un Java Server Page. Le decimos entonces acá que el objeto que está almacenando el registro que seleccionamos tiene una propiedad que se llama getInCódigo. ¿Listo? Cerramos por aquí las etiquetas
Y vamos a agregar acá una propiedad hidden para que no se vea el código que estamos modificando. Listo, por aquí ya hemos acabado esta parte. Solamente tenemos que agregar este campo de texto que va a estar oculto. Volvemos acá y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir hacia el botón de guardar y para ahorrarnos toda esta parte de asignación de atributos o propiedades hacemos lo siguiente. Acá tenemos los modelos hijos, es decir, los modelos que se referencian como foráneas o como datos que pertenecen a otros modelos. Y vamos a copiar toda esta información que ya teníamos de validación y recepción de datos desde el JSP, en donde atrapábamos y asignábamos cada atributo. ¿Listo? Para ahorrarnos entonces eso, copiamos y pegamos hasta esta parte. ¿Listo? Hasta donde atrapamos datos. De ahí para allá ya no nos interesa porque tiene que ver con las variables de sesión. Ya no nos interesa esa parte. ¿Listo? Volvemos a nuestro código. Pegamos esa información y vemos que nos va a marcar varios errores. ¿Listo? ¿Cómo mitigamos esos errores? Vamos a hacer lo siguiente. Este objeto ya no existe y ya no estamos asignando como tal propiedades a un solo objeto, sino que vamos a modificar las propiedades de un objeto que contiene ¿quién? La lista. Entonces para ello necesitamos invocar en lugar de este objeto la lista, pero como la lista contiene muchos objetos y él no sabe específicamente cuál de todos esos es que va a modificar, utilizamos la propiedad get que se encarga de recuperar un objeto de una posición específica. ¿Cuál posición? La que coincida con el código que le estamos enviando que deseamos modificar. ¿Y cómo sabemos qué posición es? Por la variable que tenemos aquí, que es la que va contando en el arreglo hasta que coincida ese objeto y guardamos la posición que es. ¿Listo? Entonces le mandamos aquí en posición. Entonces lo que tenemos aquí es un objeto seleccionado de una posición que está en la lista de posibles clientes. ¿Listo? Copiamos y pegamos y todo lo que nos esté marcando error lo reemplazamos por el objeto que está en esa posición de la lista de objetos. ¿Listo? Entonces estamos diciendo que estamos seteando las propiedades de un objeto específico en la lista. Si las propiedades ya están seteadas, es decir, tienen valores que se encargan, entonces se encarga de modificarlas. Esto reemplazamos por acá, por aquí también. Entonces, este proceso como tal de modificar es un complemento entre cargar, modificar y la parte de guardar, por lo que nos ahorra parte o gran parte del proceso, porque si no estaríamos creando puros if y validando que los valores no fueran iguales a nulos. Posterior a eso, vamos a volver al botón de guardar y vamos a buscar una sección específica que es esta de acá, cuando creamos la variable de sesión y redireccionamos hacia posibles clientes JSP. Volvemos a nuestro botón. Listo, por aquí vamos. Estamos aquí, listo. Y copiamos y pegamos. ¿Listo? Como la variable de sesión ya existe, él valida. Aquí dice, creamos la variable de sesión, pero si ya existe, ¿qué pasa? La modifica. Como acabamos de modificar fue esta lista de objetos y no la que está en sesión, entonces debemos actualizar la que está en sesión por esta nueva lista, que es lo que hacemos aquí. Actualizamos la variable de sesión por la nueva lista con el objeto ya modificado. Definimos aquí el mensaje de que se realizó proceso con éxito, que son parámetros que vamos a enviar desde el controlador hacia el JSP, y el request get dispatcher, que es el que se encarga de enviarlos en el request a quién, a posibles clientes JSP. ¿Listo? Entonces, no siendo más, vamos acá, compilamos, damos clean and build, evidenciamos entonces acá parte de abajo que compiló satisfactoriamente. Vamos aquí a proyectos, decimos posibles clientes, run file.
Vamos a hacer el proceso mostrándolo general, cómo funcionaría, y haciéndole un paso a paso para que veamos el funcionamiento en detalle. Listo, por acá nos dice que ya debería haber desplegado, y sí, efectivamente por aquí ya lo desplegó. Cerramos entonces el anterior, vamos a llenar aquí la información. Copiamos y pegamos este correo, teléfono, llamada no solicitada, contactar, sector, cantidad de empleado, ingresos anuales, no participación, no más. Guardamos, se almacenó la información, vamos a modificarla, listo. Cambiamos entonces por acá el nombre de la empresa, limitada. Vamos a cambiar por acá el correo. Cambiamos por aquí la cantidad de empleados y los ingresos anuales. Listo. Pero nos faltó algo y no va a funcionar precisamente por eso. Vamos a venir aquí al controlador. No nos afecta el proceso porque esta es la parte visual. No hemos tocado nada del controlador. Y nos faltó fue asociar en el process request que cuando sea el botón modificar va a llamar a quién, a btn modificar, que es el método. Listo. Vamos a darle aquí modificar, a ver si nos lo toma. Listo. Nos sacó un error por acá, entonces vamos a verlo. Modificar. Por aquí está la posición 0 que coincida con el código modificar. Por aquí está el código modificar, está bien. Break, la posición, get in posición. Tenemos todas las variables. Vamos a ver, modificar. Nos dice index 0, size 0. Ah, ok, porque refrescamos y no hay nada acá. Listo. Volvamos. Ok, aquí estamos en el controlador. Vamos a volver un momento al JSP. Listo, aquí estamos en el JSP. Listo. Con la empresa. Teléfono. Listo, guardamos. Seleccionamos. Modificamos los registros. Listo. Damos en modificar. Se realizó el proceso con éxito. Vamos a revisar si la información cambió. Por aquí cambió el correo, que fue parte de lo que hicimos. Tuvo que haber cambiado la cantidad de empleados. Por aquí está. Los ingresos anuales. Por aquí está también. Y si deseamos seguirlo modificando, simplemente le seleccionamos acá. Cambiamos aquí a limitada. Démosle modificar. Vamos a la parte de abajo y se va modificando la información. Y como proceso final, si doy a eliminar, me dice que se realizó el proceso con éxito y el registro y el objeto fue eliminado de la lista de sesión. ¿Listo? Ese es como tal todo nuestro proceso. Ahora, para que entendamos un poco más en detalle, vamos a poner un punto de interrupción acá en modificar. Vamos a dar clic derecho, debug file.
para ejecutar un paso a paso y ver el procedimiento en detalle. Listo, vuelvo a ingresar la información. Listo, copiamos y pegamos por acá. Listo. Guardar. Modificar. Vamos por aquí algo pequeño. Listo. Modificar. Nos tuvo que activar un punto de interrupción por acá en el NetBeans. Vamos a dar F8 para ver el paso a paso. Declarar la variable de sesión. Valida si es diferente de nulo. Resulta que sí, porque tenemos un objeto agregado en sesión. Recupera la lista de objetos. Nos dice que solamente contiene un objeto, que es este de aquí, la posición 0. Tenemos los datos almacenados, como podemos verlos acá. En el value, él empieza a recorrer el objeto. Resulta que solamente tenemos uno, entonces la posición que él va a almacenar aquí coincide el que voy a modificar con el primer objeto, rompe el ciclo y la posición quedó en la 0. Y efectivamente, de la lista, el objeto que vamos a modificar en qué posición está, en la 0. ¿Listo? Por eso manejamos este for para identificar cuál es la posición. Declara los modelos hijos. Revisa entonces que le estemos enviando los datos. ¿Cuáles datos? Los que tenemos acá en cada uno de estos campos. ¿Por qué le enviamos todo y realizamos la validación? Porque es más complicado saber cuál fue de todos estos campos el que él modificó. Para eso enviamos todo. Lo que se haya modificado lo actualiza, lo que no lo vuelve a asignar como estaba anteriormente. Listo, damos por acá F8. Aquí está retornando y atrapando todos los campos, asignando las propiedades a quién, al objeto que está en la posición 0, que es el primero que tenemos. Listo, va por todo. Demos F8 un poco más rápido. Son bastantes campos, listo. Entonces aquí actualiza la variable de sesión. Esta es la nueva lista de objetos. Si vamos a verla, el objeto 0 tuvo que haber cambiado la empresa y cambia acá. ¿Listo? Entonces efectivamente actualizó la lista. Vamos a actualizar la variable de sesión que contiene la lista. Damos F8, el mensaje, el tipo, el getDispatcher y damos F5 para que continúe esa ejecución. Por acá nos muestra el mensaje y tenemos entonces el registro modificado. ¿Listo? Vamos entonces a agregar otro acá. Otro registro. Listo, vamos por acá a guardar. Ya nos dice que hay dos registros. Por aquí está la información. Vamos entonces a modificar el segundo. A decirle por aquí modificar. Por aquí tenemos la información. Vamos a ponerle por acá entonces también limitada. Damos modificar y volvemos al punto de interrupción por acá. Listo, validamos. La variable de sesión existe, efectivamente existe, recuperamos los datos. Estamos en la posición 0, él valida. El primer objeto, entonces revisemos cuál es el primer objeto. El primer objeto tiene un código que es el 1 y el que le estamos enviando es el segundo registro, es decir, tiene un código 2 y lo podemos ver en la parte de acá arriba. Código seleccionado, el 2. Entonces, ¿el primero coincide? No. Entonces la posición incrementa.
O sea que el objeto no está en la posición 0. Vuelve y valida. El otro objeto que estamos recorriendo en el for, ¿qué código tiene? Revisemos. Tiene un código 2, es decir, que coincide con el que seleccionamos acá. Entonces viene F8, listo, hasta ahí llegó. ¿Y la posición en qué valor quedó? En la posición 1. Y si vamos a revisar en la lista de objetos, el que deseamos modificar, ¿en qué posición está? En la 1, que fue ese que acabamos de modificar. ¿Listo? Entonces viene, actualiza la información, damos F8 rápidamente para llegar entonces a la parte final. Listo, actualiza la variable de sesión, revisamos. Del objeto 1 no tocó nada porque siempre modificó fue el objeto de qué posición, de la 1. Revisamos, por aquí vemos que la empresa quedó modificada. Damos F5 para que continúe su ejecución. Se realizó el proceso con éxito. El registro 1 de la primera fila, que es el objeto 0 en la lista, quedó intacto. Y el que se modificó fue el registro de la posición 1 de la lista de objetos. ¿Listo? Así es como funciona la parte de modificar y ya tendríamos entonces nuestras funcionalidades completas. Funcionalidades de guardar, modificar, volver, que nos arroja el formulario inicial, cancelar, que solamente es para limpiar los campos, las opciones de modificar y eliminar en el grid por cada registro. Recordemos, yo voy a eliminar y me va removiendo objetos de la lista. Ahí en este caso quedó en blanco. Y tenemos entonces un proceso de CRUD completo de posibles clientes, todo almacenado y trabajado con estructura de datos almacenado en listas y variables de sesión. Para la próxima sesión vamos entonces a trabajar ya la conexión con base de datos, la integración con SQL, para lo cual doy un adelanto de las tablas que tenemos acá. Todas estas tablas corresponden a las diferentes opciones que tenemos acá, desde posibles clientes, tareas, eventos, llamadas, eventos, por acá los tenemos todos, hasta contactos, tratos y campañas. Contacto, tratos y campañas. Entonces, a medida que vayamos trabajando con base de datos, vamos a ir avanzando en estos formularios, tanto su construcción como la vinculación con la base de datos. Posibles clientes es un formulario que estamos trabajando todo con estructuras y listas de objetos. De aquí en adelante los trabajamos con estructuras y procedimientos de almacenado en SQL Server. ¿Listo? Eso para nuestra próxima sesión. Es todo por este video. Recordemos entonces que si tenemos cualquier inquietud, la podemos generar como comentario para darle respuesta lo más pronto posible. Hasta una próxima ocasión.